Estás escuchando Cómo conocía nuestro cloud, un podcast en el que hablaremos sobre Google Cloud y cómo sacarle el máximo partido a los servicios que ofrece, de una manera imparcial y amena. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cómo conocía nuestro cloud, el podcast de Goodly en el que hablamos de todos estos temas que a los que trabajamos con la nube, especialmente la nube de Google, nos interesan. Hoy vamos a continuar donde lo dejamos en el anterior episodio, hablando de los programas de preparación de empresas para ir a la nube. Landing Zone, Cloud Foundation, tienen muchos nombres. Para ello, volvemos a contar con Óscar Ferrer, que me acompaña del equipo de Goodly. Hola, Óscar. Hola, muy buenas. Y con Matías. Hola, Matías, de nuevo. Gracias por venir. Hola Tomás, hola Óscar. Pues un placer, como siempre, estar con vosotros. En el episodio anterior estuvimos empezando a ver un poco cuáles eran los componentes de un Cloud Foundation, de este tipo de programas, por qué era necesario, cuáles eran las inquietudes, y dejamos, bueno, hay un gancho de temas importantes que estábamos tratando para continuar hoy. Si os parece, vamos a empezar. Y me gustaría lanzarlo un poco, que es el tema de login, todo el tema de monitorización. Es otra parte muy importante del Foundation, y además billing. ¿De qué se hablan esos temas? Pues ahí básicamente se intenta proporcionar a las empresas todo lo que necesiten en estos puntos que has mencionado para que se ajuste a sus necesidades, ¿no? Entonces, típicamente, en la parte de monitorización se va pues poniendo todos los que son los tests, las pruebas posibles para monitorizar los componentes de la aplicación una vez que esté en la nube de Google que me permitan saber efectivamente si la aplicación se está comportando bien, si tiene tiene rendimiento adecuado, tiene la disponibilidad adecuada, consuma los recursos que estaba pensando que necesitaran y todo ese tipo de temas. Entonces ahí típicamente ahí tampoco hay una única manera de hacerlo. Como siempre en estas plataformas que son muy amplias, hay varias maneras de enfocar este tema y entonces hay clientes que tiran de lo que son los servicios nativos en la nube. Por ejemplo, para la parte de monitorización, nosotros tenemos una suite que se llama Cloud Operations, que te permite exactamente eso, monitorizar de forma, llega nativamente integrado con todos los servicios de la plataforma y te permite monitorizar todo a nivel de máquina virtual, de servicio, tiempo de respuesta de tu aplicación, latencia, disponibilidad, lo que sea. Hay otros clientes que prefieren decir, mira, no quiero utilizar el propio servicio de Google, por ejemplo, porque tengo entornos híbridos, tengo también entornos on-premise o tengo entornos en otras nubes. Entonces, se me complica demasiado la vida en tener una herramienta distinta para cada nube o para cada entorno. Prefiero estandarizar. Claro, uno de los aspectos claves de la monitorización es tener un sitio donde ver todo. Eso es. Si tengo que tener 5 consolas para monitorizar mis cosas, pues se me puede hacer un poquito complicado, ¿no? Entonces, entiendo la ventaja de un servicio totalmente gestionado, se me olvida totalmente de la complejidad de gestión, pero al mismo tiempo pues no quiero perder esta única consola, ¿no? Donde pueda haber todo. Entonces ahí lo que yo veo hacer la mayoría de las veces y el patrón que un poco nosotros empujamos y recomendamos es tirar de la herramienta nativa de la plataforma en primer lugar. ¿Por qué? Porque tiene muchísimas ventajas. Primero, no tienes que mantener absolutamente nada. Es un entorno serverless realmente, no tienes que provisionar una infraestructura. Es un servicio del cual tú tiras y ya está. No tienes que preocuparte del dimensionamiento. Lo pagas por consumo, entonces si lo usas poco, lo pagas poco. Y tercero, que es otra gran ventaja, viene integrado a partir del día 0 con todos los servicios. Si al día de mañana sale un nuevo servicio y sabemos que estas plataformas cada semana salen cosas, estas herramientas vienen integradas desde el día 0. Esa es una gran ventaja. Si tirara de una herramienta externa, debería esperar, una vez que el servicio sale, la integración, y eso puede tardar tiempo y crearme un problema. Entonces, lo mejor que recomendamos nosotros es tiras de la herramienta nativa y cuando quieres estandarizar, pones una capa encima, lo que sea tu herramienta favorita, donde quieres consolidar todo,
pero que se enganche directamente con las distintas herramientas nativas de tus entornos, para consolidar en segundo lugar, no para ir directamente monitorizando la nube. Eso suele, bueno, hay que ver caso a caso, hay que ver la tecnología, pero se suele poder hacer, por ejemplo, con Cloud Operations se puede hacer tranquilamente y eso te permite tener un poquito lo mejor de los dos mundos, ¿no? Sin tener que tomar una decisión que te cierre algún tipo de posibilidad. Un apunte para los que se hayan perdido Google Cloud durante los últimos 6 meses. Cloud Operation antes se conocía como Stackdriver. Por si os suena, ha cambiado porque siempre va mejorando, pero es el Stackdriver de antes que nos ganó el corazón en su día. Pues Tienes ahora se llama Cloud totalmente, Operation. totalmente razón, Tomás. Nosotros, bueno, también con nuestras cosas que tenemos de marketing vamos haciendo rebranding y cambiando la marca. A veces sí, es verdad que es difícil estar atrás de todo. Y vamos, y Stackdriver, para vosotros que lo conocéis ya, como sabéis, tiene no solo una componente de monitorización, también una componente de logging. Y aquí, misma historia, yo diría exactamente mismo enfoque. Herramienta nativa o herramienta de tercero. Hay muchísimos clientes, por ejemplo, que utilizan el stack de Elastic, de ELK, para monitorizar y para centralizar logging. Y claro, ahí también tú puedes tirar de la herramienta nativa y luego exportar estos logs que te ha sacado la herramienta nativa, que tiene ya todas las integraciones de caja, a tu Elastic. Y tener una única consola con todos los logs de todas las nubes. Eso puede ser un enfoque adapto. Pero depende totalmente de cómo está hecha tu empresa. Si eres una startup y solo estás en Google Cloud, pues entonces no tiene ningún sentido que te montes algo de este tipo. Vas directamente a la herramienta nativa, estás minimizando la complejidad al mínimo y ya está. Y eso es precisamente lo que te permite de alcanzar esa velocidad, ¿no? De sacar servicios de forma muy rápida, porque no tienes que encargarte cada vez del trabajo de integración. Estupendo. Habría otro tema, ¿no? Que te he mencionado antes también, que es el tema del billing, ¿no? Es otro tema que se trata en los Foundation. A Entonces, nosotros no nos importa el tema del billing, pero a lo mejor hay gente que sí un poco le puede llegar a afectar. Gente que tiene que mirar el dinero, estas cosas feas en la Ay, vida, sí, cosas efectivamente. mundanas, pero bueno, sí, vamos a hablar un poco de eso también. Sí, no, y por cierto, hablando en serio, yo diría que es casi uno de los temas, si no el más importante, uno de los más importantes, precisamente por lo que hablamos en el episodio anterior, ¿no? Eso de cambio cultural y miedo de perder el control. Responsabilizo a mis usuarios, le doy mucha libertad de poder acceder a recursos en autoservicio de una forma muy rápida, pero claro, luego, ¿quién paga todo eso? Si te doy responsabilidad, te doy la libertad de comprar tú directamente como desarrollador recursos, que pueden llegar a ser recursos incluso caros, pues ¿cómo controlo eso? ¿Cómo lo monitorizo? Pues ahí, otra vez, la tecnología te ayuda porque hay herramientas que te permiten de tener, evidentemente, todo, más allá de la factura que te llega todos los meses, tú tienes por adelantado en tiempo, diría, casi real, no es propiamente real para todo, hay cosas que tardan un poquito más, pero bueno, esos sistemas de billing son muy complejos, como podéis imaginar, pero vamos, tener visibilidad en tiempo casi real de lo que estás utilizando y de lo que estás gastando, dividido por proyecto, dividido por tipo de recurso, dividido por día, por semana, por hora, lo que sea. Y es crucial, y eso es una de las cosas, por ejemplo, que siempre hablamos cuando creamos una landing zone, un foundation, es alguien se tiene que encargar de eso. Es decir, en un mundo tradicional eso no existía. Había probablemente la oficina de compras y el departamento de TI. El departamento de TI decidía, hacía un sizing y veía un poco lo que le hacía falta, número de servidores, recursos, CPUs, lo que sea. Luego se iba a compra y hablaba con los proveedores y compraba servidores, capacidad. Pues ahora eso cambia. Realmente tiene que haber alguien dentro de TI controlando los costes. ¿Sabes? Yo sigo haciendo un sizing de un proyecto y diciendo, oye, creo que voy a utilizar más o menos estos recursos, estimo que me voy a gastar unos X euros al mes. Ya, pero luego alguien tiene que controlar que efectivamente te estés gastando esta cifra, no menos, no más. Si necesitas gastarte más por una buena razón, porque igual el servicio está teniendo mucho éxito y, bueno, felices todos encantados, ¿no? De gastar más porque eso se corresponde a un activo para la empresa, pero hay que tenerlo controlado. Entonces hay herramientas y hay otra vez, mismo discurso que con monitorización y logging. Hay herramientas de la nube y hay herramientas de terceros que consolidan la información de diferentes nubes y te permiten hacer ejercicios de budgeting, de distribuir costes, hacer chargeback incluso, porque eso es una de las grandes ventajas de la nube, ¿no? Poder entender perfectamente quién ha gastado qué y pues cobrarle internamente a estos departamentos realmente basándote en los que han utilizado, en los servicios que han utilizado, no en los que te han pedido. Igual te han pedido mucho y utilizan poco, o al revés.
A todos nos ha pasado, ¿no? Que nos han pedido un sizing muy pequeño y luego se gastan mucho más recursos y ahí tienes un problema. La nube eso te lo soluciona, pero claro, pues alguien tiene que tenerlo monitorizado y, pues, y alguien tiene que pagarlo, por supuesto. Claro, a mí me gusta mucho el punto sobre el billing, de lo importante que es hacerle, no solo ver cuánto pagas, sino comunicar de una manera transparente a los equipos cuánto se están gastando, cuánto vale lo que usan, para que sean conscientes que es una de las mejores maneras para ahorrar. De oye, si para mí es solo un clic y yo no lo veo, no sé de lo que estamos hablando, pero con una buena gestión del billing sí se puede hacer, pues, incluso gamificación, optimización y sea Incluso un eso nuevo punto. tiene un efecto colateral interesante, es que lleva a mejorar la gestión de recursos. Porque si yo te cobro a ti un coste estático cada mes o cada año, simplemente por los recursos que me has pedido al principio, y independientemente de cuánto tú te gastes realmente a nivel de consumo, yo siempre te cobro lo mismo, tú no tienes ningún incentivo en intentar mejorar tu código para que gaste menos recursos. Si te responsabilizo directamente y te paso la factura de lo que te has gastado todos los meses, tú vas a ver una ventaja directa en optimizar tu código y en utilizar menos recursos. Entonces, al final, toda la empresa ahorra, todo el mundo se hace más responsable. Y esa es una gran ventaja escondida de este modelo que las empresas un poquito más maduras en el utilizo de la nube han entendido que es una gran ventaja. Estupendo. Pues yo ahora quería preguntarte un poco más estamos hablando un poco del contenido, ¿no? De estos Foundation. Me gustaría hablar un poco del cómo o sea, de la preparación de los Foundation y qué estrategia, para empezar con ese tema, qué estrategia seguís en Google a la hora de iniciar una iniciativa como esta en un cliente, ¿no? ¿Os apoyáis en partners? Si es así, pues, ¿qué ventajas os aportan también el apoyaros en estos partners o cómo lo hacéis, ¿no? ¿Cómo os planteáis cuando un cliente aterriza y pide un Foundation? ¿Cómo lo planteáis? Bueno, depende mucho del tipo de cliente, de la complejidad que tiene, del tamaño del cliente. Evidentemente hay diferentes enfoques, pero en general yo te diría que en el 99% de los casos vamos siempre de la mano de un partner. Bueno, como podéis ser vosotros, por ejemplo. Y bueno, nos conocemos precisamente por esta razón, porque empezamos a construir un foundation juntos para un gran cliente de Google Cloud aquí en España. Y un partner para nosotros es indispensable por varias razones. Primero, porque típicamente ya lleva un conocimiento de la cuenta del cliente importante. Y eso nos ayuda, ¿sabes? Si un cliente que monta un foundation de Google Cloud es un cliente que está empezando a utilizar Google Cloud. Entonces, probablemente para nosotros no es un cliente con el cual llevemos 10, 20 años trabajando. Mientras igual vosotros sí, el partner sí, igual. Entonces, eso nos ayuda a reducir, ¿no? Todo este esfuerzo de entendemos el cliente y lo mapeamos en la estructura más adecuada. Pues tener un partner que nos ayude, que ya tenga este conocimiento, nos permite acelerar mucho y hacer algo mucho más ajustado. Y luego también el partner es alguien que luego se queda, ¿sabes? Se queda en el cliente y sigue llevando las iniciativas. Entonces, que tenga también este conocimiento, no solo previo, pero también el conocimiento del foundation, permite al partner de llevar los proyectos que se montarán en la nube con más éxito y al final al cliente final de tener la ventaja de tener involucradas gente que conoce muy bien su entorno, sus necesidades y que entonces va a proporcionar un servicio de mejor calidad. Lo que dices además es súper importante en configuraciones híbridas y configuraciones multicloud. Ahí es fundamental. Es un punto totalmente acertado eso también, claro, porque nosotros, por cuanto seamos abiertos, bueno, siempre vamos a ver el punto de vista un poco parcial, ¿no? Lo que el cliente hace dentro de Google Cloud. Vosotros no, vosotros igual trabajáis con el cliente en, bueno, en un entorno multinube, en un entorno on-premise, en un entorno híbrido, lo que sea. Entonces ahí también, porque claro, eso es algo del cual no hemos hablado, que pero es súper importante. Hay que montar un foundation para cada nube que el cliente utilice, típicamente. Y claro, no tiene que acabar siendo muy distinto el uno del otro. No debería serlo, porque los procesos deberían ser más o menos lo mismo, pero tener un partner ahí que te permita al cliente de garantizar una cierta armonía, una cierta homogeneidad en las diferentes foundations es fundamental. Sí, el que sea homogéneo con lo que tienes montado en otras nubes o lo que quieres montar en otras nubes es otro, ¿cómo decirlo? Es otro factor más a tener en cuenta a la hora de tomar cualquier decisión. Y también Sin que no duda. lo tengas que explicar 4 veces a 4 partners distintos también ayuda. Es que este Sí. discovery lo hagas una vez y luego lo montes para varias nubes. Eso también tiene sentido. Vale, vamos a avanzar ahora y consideraciones antes de empezar uno de estos planes. ¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta la empresa? Creo que has hablado antes de la formación, que no simplemente es ponerte vale, ya tengo la nube montada, lo ha hecho Google
con un partner como podemos ser nosotros, sino bueno, pues que tienes que saber algo de la nube, tienes que hacer cursos, te conviene tener certificados. ¿Qué más cosas hay de este aspecto antes de empezar? Te diría que es imprescindible porque al final la definición de un foundation te va a condicionar mucho porque es la estructura alrededor de la cual vas a montar todo en el futuro, entonces es importante hacerla bien desde el principio. Y como hemos dicho, es mapear lo que tienes en nuevas herramientas tecnológicas. Pero si tú no sabes nada de estas nuevas herramientas tecnológicas, no vas a poder hacer este mapeo. Igual a lo mejor te lo hace el vendor, te lo hace el partner, pero tu cliente te quedas sin un real conocimiento de lo que se ha montado. Nuestra experiencia nos enseña que eso acaba en un fracaso, no acaba en un éxito. Entonces, la formación, incluso formación previa, es fundamental. Nosotros recomendamos, y no solo recomendamos, muchas veces es un requisito imprescindible para empezar a hacer un programa de Cloud Foundation con un cliente. Ofrecemos una formación al cliente para que tenga un nivel, por lo menos un nivel mínimo de conocimiento de las herramientas, de las arquitecturas que se pueden montar en Google Cloud, que sepa hacer junto con nosotros, que lideramos nosotros, pero que él nos pueda estar con nosotros enterándose de todo a la hora de tomar la decisión y de definir el foundation. Eso es fundamental. Luego hay un tema de formación continua, porque eso solo es el principio del viaje. Luego estas plataformas son enormes, tienen pues más de 100, 120 servicios al día de hoy, tiene Google Cloud. Entonces os podéis imaginar, pues cada semana sale algo, nuevas funcionalidades, nuevos servicios. La formación continua es absolutamente imprescindible para ese tipo de cosas. Entonces, sin duda es el primer paso. Vale, estupendo. Luego hay otro tema también práctico, ¿no? Pero que tienes que tener en cuenta antes de empezar y que sí que me gustaría que nos contases un poco tu visión, ¿no? Que es, habitualmente estos foundation pues requiere un equipo de bastante alto nivel, ¿no? Dentro de la empresa, ¿no? Con agendas apretadas, todos lo sabemos, lo difícil que es poner esas sesiones, esas agendas. Pero es importante, ¿no? Tener ese equipo de trabajo. ¿Qué consideraciones le trasladarías a los clientes que van a necesitar, ¿no? Para formar ese equipo y dedicar tiempo para que esto salga bien? Mi recomendación sería, si veis que el cloud es una apuesta estratégica para vosotros y veis una ventaja ahí, hay que darle los recursos necesarios. No tiene necesariamente que ser contratar nuevas personas, aunque puede ser, y sería lo ideal, pero no siempre se puede hacerlo, pero permitir a las personas que ya tienes de dedicar por lo menos una parte de su tiempo a estas nuevas tareas, porque son tareas nuevas, son plataformas nuevas. Algunas cosas, algunas tareas que tenías antes, la nube te las quita totalmente y dejas de tenerlas. Y entonces, qué sé yo, gestión de servidores, ¿sabes? Montar servidores en la sala, en el CPD, hacer upgrades de firmware, cambiar discos, cosas de ese tipo que antes pues necesitaban tiempo, dejan de existir. Entonces, ese tiempo que se ha liberado, estas personas hay que pasarla evidentemente por un tema de formación, porque nadie puede cambiarse de trabajo y ser productivo en un trabajo nuevo al día cero, pero invertir un poco en recorrido de formación para que esta persona pueda pasar a hacer otra tarea que quizás también es más interesante y más de valor añadido para la empresa, aunque también está bien tanto para la empresa como para el trabajador. Y al final, mapear todo lo que son las nuevas necesidades que hay que tener, los nuevos departamentos, las nuevas figuras profesionales que hay que tener para un viaje a la nube de éxito y mapearlo en la gente que tú tienes o en nuevos equipos. Ahí hay diferentes enfoques. Hay empresas que realmente hacen nuevos departamentos que se dedican exclusivamente a la nube. Hay empresas que deciden compartir el tiempo de los empleados entre infraestructura tradicional y infraestructura más moderna a la nube. Ahí no hay enfoques mejores o peores. Ahí realmente es lo que quieres conseguir y el tiempo que te has puesto, el alcance que te has puesto para conseguirlo. Pero vamos, sí, es fundamental reorganizar un poquito el trabajo. Claro, como comentas, el paso a la nube, o como dijimos en el episodio anterior, es también un cambio filosófico, un cambio de manera de hacer las cosas. Y muchas de esas, de cómo lo vamos a hacer, son decisiones que se toman en el Cloud Foundation. De forma que en el Cloud Foundation tiene que haber gente que pueda tomar decisiones, ¿verdad? Imprescindible esto. Y que esté centrado en el tema. No son reuniones, o por lo menos con la experiencia que tengo, reuniones que puedas tener en segundo plano o pasarte a ver el acta. Son reuniones que la gente tiene que estar ahí de manera activa, y son reuniones técnicamente muy enriquecedoras
pero duras, son de lo que decimos reuniones a Es los que les va verdad, la marcha. son intensas y es imprescindible. Nosotros, por cierto, lo ponemos como requisito imprescindible cuando ofrecemos un programa como de este tipo a un cliente. Decimos, necesitamos gente dedicada por el tiempo necesario, 2 días, 3 días, lo que sea, para hacer estos workshops de definición. Y la gente tiene que estar ahí y ahí al 100%. Como bien dices tú, no lo puedes tener en segundo plan porque va a condicionar todo lo que tú vayas a montar en el futuro en la nube. Va a ser condicionado de las decisiones que vas a tomar y, como has dicho tú, hay que tomar decisiones. Nosotros os podemos presentar unas recomendaciones sobre cómo hacerlo, típicamente un abanico de posibilidades, y vosotros, el cliente tiene que elegir y decir, oye, sí, eso me parece lo más adecuado a mis necesidades. Entonces vamos a montar eso y eso va a estar ahí en los siguientes 2, 3, 4, 5 años. Entonces es una decisión importante. Hay que haber gente que lo entienda, que lo sepa mapear y que tenga el poder incluso para tomar la decisión, porque no me vale con una persona que diga, oye, estoy de acuerdo, lo montaría así, pero vamos, ahora hay que tener otra reunión con mi jefe para explicárselo y que lo apruebe. Todo se puede hacer, pero lo más eficiente es que esté directamente en la reunión la persona que puede tomar la decisión. Y añadiría también un matiz, que creo que estarás de acuerdo conmigo, que el equipo sea multidisciplinar, ¿vale? Sobre todo en esas primeras sesiones en las que explicamos cómo funciona GCP en todos los ámbitos, ¿no? En el ámbito de networking, sí, de autorización, de login. Pasa mucho que es como de, bueno, en la primera parte o en las primeras horas vamos a hablar de IDP, ¿no? De identidad, de Identity Provider. Y entonces es como de, bueno, yo soy de networking, yo me voy. No, vamos a hablar de jerarquía, de, bueno, yo soy de networking, me voy. Pero están tan íntimamente relacionados que nosotros intentamos hacer mucho hincapié en que al menos un core multidisciplinar esté presente en todas las sesiones. Totalmente acertado porque no hay tema. Y el ejemplo que tú has hecho yo creo que es perfecto. Yo soy de networking y AP no me interesa. Pues eso es mentira, porque todo el acceso a las redes, a los objetos y a definir y la creación del modelo de autorización que te permitirá a ti, que eres administrador de redes, de ir ahí tocando los routers, las reglas de firewalling o lo que sea, precisamente se hace con IAP. Entonces tú sí que tienes que sabértelo IAP. Y hay muchísimas cosas que son así. El tema de logging, de monitoring, de billing, de autorización, autenticación, conectividad también. La conectividad puede verse como un tema muy de comunicaciones y lo es. Y por cierto, la gente de comunicaciones es imprescindible que esté ahí cuando se define cómo crear conexión entre las diferentes regiones o conexión con entornos on-premise. Pero también la gente de aplicaciones que tiene que estar ahí, porque pues yo tengo que enterarme de por dónde tengo que pasar si tengo que crear una comunicación con mi entorno on-premise. Es muy multidisciplinar. Sí, de los aspectos que ayudan mucho a que un foundation un landing zone salga muy bien y se le pueda sacar el máximo partido es que vaya la gente adecuada a las sesiones y con el tiempo adecuado. Creo que sería un poco el resumen de esta parte. Es una inversión que entiendo que es complicado lograrla en empresas grandes, especialmente donde todo el mundo siempre está liado, hay millones de reuniones y cosas así, pero es una inversión relativamente pequeña porque estamos hablando de unos pocos días que va a pagarse totalmente en el futuro, porque es todo tiempo bien invertido en hacer bien las cosas y si se hacen bien desde el principio, el tiempo que os vais a ahorrar luego va a ser mucho más grande de lo que habéis invertido al principio. Estupendo. Yo os diría, ¿qué viene después, no? Hemos hablado un poco del Foundation, hemos dado un repaso de qué necesitas al principio, cuándo te lo planteas, qué tipos de contenidos van en un Foundation, pero al final el Foundation no deja de ser ese primer ladrillo, ¿no? De, pues eso, Foundation, justamente, esos cimientos, ¿no? ¿Cómo enfocar lo que viene después, ¿no? Cosas como cómo elegir una buena primera aplicación, qué roadmap, cómo te haces un roadmap, ¿no? ¿Cómo gestionas ese que viene después? Pues luego empieza la parte divertida, por fin, ¿no? Después de haber construido toda la estructura, pues luego se puede empezar a hacer alguna carga de trabajo de verdad. Y sí, imprescindible tomar las decisiones correctas, especialmente al principio, porque si ya cuando la nube ya está bien probada dentro de la casa, ya se ha demostrado dentro de la empresa el valor, te puedes permitir más fácilmente hacer errores. Pero al principio yo creo que lo más importante es construir la confianza dentro de la empresa, por algo que, pues por supuesto, es nuevo y tiene que demostrar su valor y su fiabilidad, de su disponibilidad y todo eso. Entonces, la decisión sobre el first mover es
una de las más importantes. Ahí hay varias maneras de hacerlo. Nosotros tenemos, por ejemplo, herramientas que permiten hacer assessment automatizados de los entornos previos, de los entornos tradicionales, de los entornos on-premise o incluso de los entornos en otras nubes y hacer un análisis muy sencilla, de forma muy rápida, se está hablando de pocas horas, tener un análisis sobre lo que tienes y sobre la complejidad y el coste de mover cada una de esas aplicaciones a la nube de Google. Y eso te da unos elementos que te permite decir, oye, voy por una aplicación grande y difícil desde el principio o quizás empiezo un poquito por algo más sencillo que me permita conseguir, ¿no?, un quick win, como se suele decir, que probablemente es lo que yo recomendaría. Como al principio es muy importante construir esta confianza, transmitir confianza internamente, yo iría por los que los americanos llaman los low-hanging fruits, ¿no? Un fruto que está ahí a portada de mano, que tú lo puedes coger con facilidad. Demostramos éxito llevándolos unas primeras aplicaciones que quizás poco críticas, quizás poco complejas a la nube. También nos permite madurar, porque otro concepto importante, que no hay que estresarse y intentar de hacer el foundation perfecto desde el primer minuto. No va a ser perfecto. Por cuanto tú bien lo puedas hacer, no va a salir perfecto. No va a salir perfecto con las deficiencias que vayas a tener dentro de 1 año, 2 años, 3 años. Tienes que asumir que estás haciendo un primer borrador, lo vas a hacer a lo mejor posible, evidentemente, de forma que sea escalable, pero ya sabes que le vas a tener que meter manos. Eso es. Justamente, además, este tema me lo había apuntado cuando lo habías dicho y lo quería comentar porque es justo eso, ¿no? Porque la profundidad de un foundation, la complejidad o profundidad de un foundation puede ser la que tú quieras, ¿no? Porque te puedes meter en unos circos impresionantes, definiendo tu networking o tus conectividades con terceros, o te puedes complicar todo lo que quieras, ¿no? Pero una de las cosas que yo creo que aconsejamos, es justo lo que acabas de decir, es, oye, empieza por algo más o menos simple, coge confianza, madura, empieza a mover cosas y coge confianza y el cliente mismo se va a dar cuenta de cómo ir refinando, ¿no?, esas decisiones que se han ido teniendo. Y el Foundation no deja de ser lo que tú has dicho, un borrador o una primera versión de algo que tiene que evolucionar. Eso no va a ser estático. Totalmente así y la verdad es que es un enfoque que especialmente en las grandes empresas veo que cuesta más tomar, porque claro, también hay que entender por qué pasa eso, porque al final en un mundo tradicional, pues montar algo necesitaba tanto trabajo previo de preparación que, hombre, era imprescindible hacerlo bien desde el principio, acertado, porque luego cambiarlo costaba meses igual. Aquí en este mundo no es así, entonces es mucho más importante quitarse el miedo a equivocarse, probar. Hombre, evidentemente lo vas a intentar hacer bien desde el principio, pero asumiendo que casi seguramente en algo te vas a equivocar y algo vas a tener que cambiar y evolucionar de cara al futuro. Entonces, una vez que te quitas ese miedo y ya asumes que va a ser así, las decisiones se toman con más facilidad y es verdad que la plataforma lo permite, porque no hemos hablado, por ejemplo, del tema de la infraestructura como código, que es otro tema que yo recomiendo al 100% que esté metido en todos los proyectos de Cloud Foundation que se hagan. Automatización Nosotros siempre. como Woodley, en todos los que hacemos siempre es una cosa que metemos en el pack y es que es fundamental. Es la manera correcta de ir a la nube y de tenerlo organizado. Claro, pero una vez que lo tengas montado así, está claro que una arquitectura hecha al día de hoy, creada todo con una plantilla, con infraestructura como código, si tú al día de mañana la quieres cambiar, pues no tiene nada que ver con cambiar una arquitectura tradicional. Eso lo puedes hacer en 30 segundos haciendo otro despliegue desde cero. Quiero decir, hay mucha más agilidad y eso te permite quitar el miedo. Está claro que es un cambio cultural. En muchas empresas no tienen interiorizado culturalmente asumir el riesgo. Está muy mal visto. Entonces, por eso digo, ¿no? 50% tecnología, 50% psicología, porque hay que cambiar los procesos y costumbres que muchos clientes tienen muy asimilados, muy interiorizados. Hay que ayudarles en hacer este cambio y es perfectamente normal que tengan miedo al principio. Estamos aquí, vamos, para ayudarles en eso. Sí. Te voy a hacer la pregunta del millón. ¿Tiene Venga. sentido un Foundation si ya estás en Google Cloud? Si ya tienes cargas y a lo mejor ha empezado algún departamento o... Totalmente. Y te digo, justo esta semana estoy precisamente en eso con un cliente aquí español que precisamente empezó a utilizar Google Cloud de una forma no estructurada y te diría que pasa casi siempre. Alguna iniciativa dentro de la empresa igual
directamente sacada de algún departamento de negocio sin involucrar mucho TI, salen y tienen éxito y están en producción y igual se convierte en un servicio muy exitoso, pero al mismo tiempo no han montado una estructura, entonces se dan cuenta después y eso tampoco es un gran problema, se puede hacer perfectamente en el momento en el cual os dais cuenta que necesitáis más estructura, porque la carga está efectivamente empezando a aumentar y queréis garantizar un nivel de servicio, la aplicación ha tomado una cierta importancia, entonces ahí creáis la estructura. Luego se puede tranquilamente migrar lo que tenéis fuera del Foundation, que habéis hecho, decimos, de una forma más standalone, migrarlo al Foundation. Hay un trabajo de migración, un trabajo de preparación, quizás hay que modificar unas pequeñas cosas para que encajen en el nuevo modelo, pero es la normalidad, no es nada raro. Casi todas las empresas empiezan así. Es difícil, yo creo que he visto casi más proyectos de Foundations en clientes que ya tenían algo pequeñito y que han montado el Foundation y luego lo han migrado, comparado con clientes que no tenían absolutamente nada y primero se ponen y dicen, oye, primero voy a hacer el Foundation. No pasa casi nunca eso. Nunca es tarde para un buen Foundation y para hacer las cosas bien y ordenadas. Efectivamente. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo del programa. Como os podéis imaginar, podríamos estar hablando aquí horas y horas de este tema, porque además es súper general y se puede sacar muchísima chicha de cada uno de los aspectos del Foundation. Pero creo que como un primer enfoque, una primera aproximación a estos programas, creo que nos ha quedado bastante bien. Muchísimas gracias, Matías, por haber estado con nosotros. Pues muchísimas gracias a vosotros, es siempre un placer y la verdad, siempre es un placer trabajar con vosotros y compartir estos momentos. Espero que haya sido pues interesante y útiles para los que nos escuchan. Y bueno, Óscar, tú estás aquí casi más que yo, pero te sigo dando las gracias por venir. Nada, un placer. Yo en este caso agradecer a Matías la presencia y que nos haya contado sobre esto, que la verdad es que también es muy interesante ver el lado de Google Cloud, ¿no? de manera directa. Pues nada más, nos queda en esta ronda de agradecimientos dar gracias a nuestros clientes, a nuestros oyentes. Y bueno, y si hay algún cliente o futuro cliente por ahí se está pensando en un Foundation, pues que esperemos que esto haya servido para quitarle dudas y que se lance a hacer las cosas bien. Muchas gracias a todos y hasta el próximo episodio. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.